Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? La vuelta a la vida, el ensamblado del movimiento Miyota 2035. Una vez limpios todos sus componentes, toca rearmar, reensamblar este movimiento. Y como en todo proceso de ensamblado de movimientos, vamos a aceitar y engrasar el movimiento. Y como sé que más de uno le va a resultar raro y me lo va a decir en el foro que ¿por qué lo aceito? ¿Por qué lo engraso? Porque esto no se ve nunca. Pues realmente yo es que no me invento nada, ni me saco nada de la manga. Simplemente hago lo que indican los manuales del fabricante, los datasheet. Y en este caso el datasheet de Miyota, en su manual de ensamblaje, indica los puntos de engrase. Yo los voy a simplificar para que se pueda engrasar simplemente con grasa de litio y aceitar con aceite universal. En estos manuales, además de los puntos de engrase, está la nomenclatura de cada uno de los componentes de estos movimientos. Y estos son los que yo dije en el desarme del movimiento. Como podéis comprobar, yo lo único que hice fue traducir del inglés al castellano. Y ya sin más rollazo, vamos al vídeo. Ponemos la platina inferior en nuestro portamovimientos y a trabajar. Primer punto de engrase. Son gotas muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Si os fijáis, estoy utilizando el aceitador que suele ser de color amarillo, el más pequeño de los 4 que suele venir en los juegos de aceitadores. Bueno, no voy diciendo el nombre de los componentes porque ya lo he dicho más de una vez. También está en el desmontado del movimiento y simplemente voy comentando un poco. Ahora hay otro punto de engrase. Colocamos la rueda central. Siempre que hay fricción entre metales, siempre suele haber grasa, ¿vale? De por medio. Y el aceite se suele colocar en los pivotes. Es tan fácil como eso. El rotor, fijáis que he cambiado de pinza. Estoy utilizando la pinza con las puntas cerámicas siempre que trabajo con el rotor porque tiene un imán muy potente y se engancha fácilmente en las metálicas. Ahora viene la operación más compleja tal vez del montaje de un movimiento, que es colocar el puente de rodajes. Siempre tenemos que tener extremo cuidado de no partir los pivotes. Siempre colocamos aplicando muy poca presión. En este palillo vamos a aplicar un poco de presión mientras vamos recolocando los pivotes de los ejes de las ruedas. Importante también utilizar una lupa de relojero para ver si los pivotes han entrado dentro de los alojamientos. Ahí ya han entrado. No sé si... Creo que sí, que llega a verse en la imagen si los pivotes están dentro de los orificios. Con el palillo lo que hacemos es un poco de presión para evitar de que se muevan los pivotes que ya han entrado en sus alojamientos, que ya han entrado en los orificios. Acto seguido
colocamos los tornillos que fijan el puente de rodaje, pero con mucho cuidado de que en esta operación no se mueva este puente y no se salgan los pivotes de los ejes de las ruedas. Antes de seguir, comprobamos de que las ruedas giran libremente. Colocamos la unidad de bobina. Y la sujetamos con su tornillo. Cabe decir que tengo un pulso como de octogenario destrozado por la vida. No sé si será porque tomo mucho café, no sé, o porque hago demasiadas cosas raras, pero bueno, también es buena demostración de que si yo puedo, todos pueden. La tija también la engrasamos un poquito. Son puntos de grasa muy pequeños. Creo que llega a verse. Y la presentamos con el piñón deslizante. Lo dejamos ahí presentado muy bien. También dejamos presentado el tirete que se mueva junto con el piñón deslizante cuando movamos la tija. Todo esté bien colocado. Y engrasamos el punto de contacto que hay entre el tirete y la báscula. Ahí hay un punto de contacto, una fricción entre metales en el que colocamos un poquito de grasa. Colocamos esta báscula que a la vez hace de interruptor en el modo de hackeo del secundero. Y por último, penúltimo, la electrónica de control. Y ahora sí que por último, la platina superior. Con ese pulso de neurocirujano que me caracteriza, engrasamos los pivotes por la parte del puente de rodaje, siempre con el engrasador más pequeño, con esta gota mínima. Y ahora engrasamos por la platina inferior,
colocamos por último la rueda de horas, que lleva ese aro que se llama talco. Comprobamos que en el modo de ajuste horario se mueve al mover la corona se mueve la rueda de horas, y colocamos el secundero para comprobar de que realmente una vez colocada la pila todo funciona. Ya una vez comprobado podemos montarlo en su esfera. Y le ponemos la tija para la operación de colocación de las manecillas. Lo he hackeado para que no se mueva y de esta forma no entorpezca la operación. Y ya sabéis cómo se hace esta operación. Se coloca hora y minutos centrado a las 12 en punto. Bueno, se colocan todas las agujas centradas a las 12 en punto y ya estamos listos. Siempre ir comprobando de que no hay fricción entre las agujas. Para hacer esta operación sé que hay una máquina que hace presión sobre las agujas, las coloca, pero bueno, yo utilizo la técnica de las pinzas, dejándolas un poquito entreabiertas. Haces presión con ellas, muy poco, no hace falta mucha, y quedan bien colocadas, la verdad. Una vez ya montado, comprobamos de que no hay fricción entre las agujas, lo dejamos funcionar un ratito. Que todo va bien, pues ya lo podemos meter en su caja. Para ello retiramos la tija. Limpiamos un poquito por dentro, que no quede ninguna fibra ni nada raro, que después se cierran las cajas y empiezas a ver cosas y te entran neuras y tienes que después desmontar. La verdad es que es muy desagradable encontrarse alguna cosita, una mota, cualquier cosa allí dentro. Una vez ya lo has cerrado y la sigues viendo y viendo y viendo y hasta que no lo desmontas de nuevo y la quitas no estás tranquilo. Así que mejor soplar bien primero y después ya montar. Fija para adentro. Bata o anillo de sujeción también puestecito. Y por último, tapa, tornillos y a disfrutar.
trabajo terminado. Hackea, vuelve otra vez a funcionar, todo funcionando bien. Y con esta imagen de este reloj tan chulo en la muñeca y de cómo queda sincronizado con otro reloj, me despido. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado tenéis el like. Si no os ha gustado tenéis el no me gusta para reventarlo también. Y suscribiros que vienen muchos vídeos y son la mar de chulo.